Renault Eliana, vehículo oficial de la 10K. Casi 2.000 personas se encuentran aquí hoy concentradas en el Polideportivo Municipal de la Eliana para participar en la 34ª edición de la Volta a Peu a la Eliana, una carrera que este año ha sido incluida en el circuito de carreras populares de la Diputación de Valencia. Casi 2.000 personas se dieron cita en la 34ª edición de la 10K Volta a Peu Vila de la Eliana, organizada por el Club de Atletismo La Eliana Running, en colaboración con el área de deportes del Ayuntamiento y la Asociación de Clubes. Este año, el club está de triple enhorabuena por alcanzar esta importante participación, por haber sido incorporada a su carrera en el circuito de las carreras populares de la Diputación de Valencia y por haber sido galardonado con un premio San Elíes hace solo unos días. La bolsa del corredor. Pues caldo y algo de productos de limpieza y unas galletas y glucosa para la carrera. ¿Cuántas bolsas habrás repartido esta tarde? Entre todos unas 1.800 hay que repartir. A la Cruz Roja, los que no quieren producto, nosotros lo recogemos. ¿De qué otra manera se puede ayudar? Aportando alimento cuando vienen aquí. ¿Perteneces a algún club? Sí, a Pioneros de Sudamérica. ¿Y cómo te has enterado de esta carrera en la Eliana? Como participamos en muchas carreras y esta es de la Diputación, siempre tratamos de participar en todas las carreras. Venimos aquí a hacer la carrera por primera vez, la 10K de la Eliana, que nos han dicho que está muy bien, y para promocionar la 10K de Aldaya, que es la semana que viene, el sábado 30 de julio. Te veo muy bien acompañada. Sí, bueno, voy con mi pequeñajo, con Mateo, que es mi chico y además la mascota del equipo. Me encuentro bien y a ver lo que va a salir, porque hace mucha calor y ya veremos a ver cómo nos sale la carrera. Sabemos que hoy es un día clásico, un día donde muchísima gente, vosotros, nosotros, hemos estado haciendo para hacer esta carrera grande. Está en la referencia de las carreras populares y hay que agradecerle mucho a los organizadores, a toda esta gente que está detrás. Nosotros lo tenemos fácil, unas zapatillas, un pantalón corto, una camiseta e intentar terminar, que ya es bastante. ¿Eres corredor habitual? Sí, desde hace 9 años sí, habitual. ¿En qué consiste esto de las dos ruedas? Que hay mucha gente que no lo sabe. Esto es para preparar el arrastrar un trineo en una carrera de 701 kilómetros en el Ártico. ¿El asfalto es más difícil que la nieve? Sí, claro, las ruedas se agarran un montón al asfalto y la sensación es de mucho más peso. A ver si hay suerte y salen patrocinadores. Mari Carmen Paredes, te vas a Río, pero primero vienes aquí a la 10K de la Eliana. ¿Por qué? Pues porque nos sirve para hacer una serie larga a ritmo de maratón. ¿En Río cuántos kilómetros vas a correr? 42, 195 metros. Espero que en Río no me encuentre la temperatura que hay aquí hoy. Participo en la organización, ayudar y todas estas cosas. ¿Qué es lo que has estado haciendo? Ahora ya voy con el coche de Ronald y haciendo el recorrido con los corredores y todo esto. Alrededor de 1900. Nos ha faltado un poquito para 2000. Para nosotros esto es hacer pueblo y creo que el premio San Elíes reconoce esa forma de trabajar de la Eliana Running. El circuito de la Diputación es el circuito más prestigioso que hay. Cada fin de semana en la provincia de Valencia se celebrarán 40 o 50 carreras. Al cabo del año serán 200 o 300 o 500. Solo hay 12 que están en el circuito de la Diputación y nosotros somos una de ellas. Un éxito más, muy contentos por pertenecer al circuito de carreras populares de la Diputación de Valencia. Una seguirá siendo Volta a Peu, aunque hemos pasado a dominar la 10K, entrañable y bueno, yo creo que consolidada y muy contentos. Llevamos la marca hoy del circuito de carreras populares de la Diputación de Valencia. Es un día para estar contentos porque las cosas van bien. Me siento feliz por la gente que corre, porque ya llevamos 34 años haciendo estas carreras y yo creo que lo mínimo era este merecimiento, que ya estaba pedido hace mucho tiempo, pero por determinadas cosas que prefiero no comentarlas, no habíamos estado. El mérito es de los que corren, el esfuerzo es de los que corren y nosotros no podemos más que estar animándolos y feliz porque de verdad se les reconozca su esfuerzo. ¿Cómo te encuentras
encuentras, Hicham? Bueno, me encuentro muy bien y contento por haber ganado la carrera. El circuito también es durillo y bien, y con el calor y las cuestas, pero muy bien. Estoy acostumbrado a entrenar en calor. Creía que ya tenía la carrera y lo controlaba, pero poco a poco me ha ido comiendo terreno y me he encontrado un poco cansado. Sinceramente me lo he pasado fenomenal, porque yo que soy corredor y he estado muchas veces ahí en el pelotón, era la primera vez que iba adelante y bueno, ha sido una experiencia chulísima, me lo he pasado pipa. Y es que quiero repetiría ahora mismo si pudiera. No he intentado pasarme los primeros kilómetros y la verdad es que acababa el último kilómetro fuerte. Creo que he hecho 37-15. Exactamente, lo hemos visto, lo tienes muy bien controlado. Raquel, ¿cómo te ha ido? Bien, he ido desde el principio más o menos al mismo ritmo, a pesar de todas las cuestas que nos han metido. Una carrera muy entretenida, entre cuestas, giros, en fin. La organización muy buena, la verdad, excelente, sí. Es un evento extraordinario y la gente acompaña y con los amigos pues te lo pasas muy bien, que es de lo que se trata. Han superado récords, ¿no? Sí, 1.800 y pico personas. personas corriendo. 2.000 corredores, teníamos casi 2.000 inscritos este año. Genial. ¿La primera vez que vienes a la Liana? No, he venido 7 o 8 veces, lo menos. Soy de aquí. Hay mucha gente que se ha implicado muchísimo y que se implica muchísimo y que trabaja muchísimo durante mucho tiempo. Llevamos corriendo bastantes años y es el primero que venimos a la Liana. Queda durita por el calor y las cuestas que hay, pero muy buena experiencia porque el ambiente es maravilloso. Volveremos el año que viene. ¿Y cómo estás? Muy cansado. Para el ritmo que suelo llevar, y aparte normalmente entreno de madrugada, hacía mucho calor, había que ir rápido, sobre todo al principio ha sido muy duro porque psicológicamente el ver cómo se va la gente corriendo afecta y ver que no puedes alcanzarles, pues se hace duro, porque sabes que te quedan 10 kilómetros por delante así. ¿El lastre que llevas es de cuántos kilos? Pues por asfalto, rodando por asfalto, con lo que se agarran las ruedas debe ser equivalente a 50 o 60 kilos.